Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Sigue siendo muy importante la noticia de hoy y determinante en cuanto al conflicto entre Ucrania y Rusia. La invasión de Rusia a Ucrania, que por cierto la Corte Penal ha tratado de seguir al presidente Putin en juicio y prohibir en cualquier país que lo reciban. Si son miembros de la Corte Penal Internacional, desde el 2012 está en vigencia. Pero lo más importante es que se reúnen hoy, más allá de las consideraciones sobre violación de derechos humanos y derecho humanitario en Rusia, sobre todo en Ucrania, se reúnen los grandes representantes de la OTAN, es decir, del Atlántico Norte, el acuerdo para la defensa mutua, y lo más fundamental es la posibilidad de que Ucrania, que siempre ha querido estar en la OTAN, sea admitido, lo cual Rusia considera un acercamiento demasiado grande a sus fronteras de la OTAN, y se ha opuesto permanentemente. No sabemos cuál va a ser la reacción de Rusia. Mañana vamos a editorializar sobre esto, pero hoy vemos que los países de la OTAN decidieron que mantendrían a Ucrania a adherirse a la alianza cuando cumple todas las condiciones, naturalmente, precia la presión del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky para obtener una vía más rápida a la membresía de la OTAN. Pero la OTAN tiene una serie de requisitos y actúa con prudencia y va a defender a Ucrania en todo sentido, pero ante la amenaza de Putin también hay que tener cuidado porque lo considera un ataque directo a Rusia y esto podría complicar más el conflicto. Incluso siempre está la perspectiva del arma nuclear. Veamos. Al culminar la primera jornada de la cumbre de la OTAN en la capital de Lituania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que presentarán una invitación para que Ucrania se una a la OTAN cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones. Stoltenberg mencionó que las condiciones derivan de la modernización de las instituciones de defensa y seguridad de Ucrania, el combate a la corrupción y la interoperabilidad logística con el resto de la alianza. Los países de la OTAN también acordaron remover la exigencia del plan de acción de membresía ucraniano para acceder a la alianza. La OTAN ofrece a aspirantes a la adhesión asistencia técnica y política de la alianza y soporte práctico específico en áreas como defensa, economía, seguridad y normativa legal. Por su parte, Zelensky dijo que la OTAN dará seguridad a Ucrania y fortalecerá a la alianza, junto al presidente lituano Gitanas Nausėda, antes de que se izara una bandera ucraniana traída desde Bakhmut, principal escenario de batalla durante meses entre las fuerzas rusas y ucranianas. La situación de Ucrania para la OTAN todavía puede ser retardada en razón de aquella vieja promesa de Reagan a Gorbachev cuando empezó la caída del muro de Berlín de no alargar las fronteras y acercarlas a Rusia. Y Ucrania sería una larga frontera con Rusia, pero sin embargo otros países como Suecia sí han recibido el visto bueno y van a ingresar a la OTAN. El único tenía cierta observación el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pero levantó el veto a la admisión de Suecia. Y en la víspera de una cumbre, que es hoy, la alianza entraría con un mensaje de unidad, claro está, con el apoyo pleno hacia Ucrania frente a la invasión rusa, pero ahora adelantándose y teniendo más miembros, siendo más fuerte, uno de los logros que no quería Putin, pero que la guerra los ha llevado a esto, y sigue todavía el conflicto abierto. Luz verde para la adhesión de Suecia a la OTAN. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, anunció el lunes que Turquía levantó su veto para el ingreso del país nórdico a la alianza militar en vísperas de una cumbre en Lituania. Me complace anunciar que como resultado de estos diálogos, el presidente Erdogan estuvo de acuerdo en presentar el protocolo de adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional tan pronto como sea posible y trabajará junto a la Asamblea para garantizar la ratificación. Horas antes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había sacudido a la OTAN al afirmar que su país únicamente levantaría su veto al ingreso de Suecia a cambio de acelerar la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Erdogan mantuvo el lunes una reunión con Stoltenberg y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, pero ante la nueva exigencia se organizó un encuentro del dirigente turco con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, quien dijo haber discutido formas de revitalizar las relaciones entre Bruselas y Ankara. Turquía presentó su candidatura para sumarse a la Unión Europea en 1987 y fue considerado elegible en 1999,
aunque en la última década no se registró prácticamente ningún avance en ese sentido. El anuncio se produce en la víspera de una cumbre de la OTAN con el objetivo de dar un mensaje de unidad sobre su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Kiev reclama garantías de seguridad y de una futura adhesión, pero entre los aliados hay dudas sobre la integración de un país en medio de una guerra. El gobierno ruso ha advertido que el ingreso de Ucrania en la alianza sería muy negativo para la seguridad en Europa. En la política internacional es muy frecuente el ceder algunos privilegios y otorgarlos siempre que se tenga una ventaja, y es lo que ha hecho Erdogan con la participación de Suecia y de Finlandia a la OTAN, siempre que lo admitan en la Unión Europea, que son 27 países, eran 28 con la retirada de Londres, por cierto, con una justicia internacional de toda la comunidad europea, y ahora también con la Corte Penal Internacional, una justicia mundial. Turquía es partidaria de la Corte Penal Internacional, Rusia no lo ha firmado, pero podría la Corte Penal Internacional, ahora con la guerra de Ucrania y con delitos establecidos en la propia Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, perseguir al presidente de Rusia, el presidente Putin, porque no es solamente porque Rusia no ha firmado el tratado no es culpable, sino porque si se comprueban delitos y crímenes de guerra, cualquier Estado puede negarle el refugio o inclusive entregarlo a las autoridades respectivas, cosa que parece muy difícil, pero la Corte Internacional está dando los primeros pasos y todavía es un organismo penal muy importante en el mundo. Por eso el editorial de hoy, antes del corte, vamos a referirnos a esta institución internacional de la justicia que está tratando de internacionalizarse y sobre todo el derecho internacional penal y la justicia penal tan necesaria en un mundo con grandes delitos que ya no son nacionales, sino de carácter internacional. Veamos. En el derecho internacional, una de las mejores realizaciones es la creación de la Corte Penal Internacional, tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Pero como toda creación de las Naciones Unidas necesitaba un tratado que se negoció, que se firmó y se ratificó por los gobiernos o por los parlamentos. Su tratado es el Estatuto de Roma, adoptado en julio de 1998, donde participó activamente Venezuela. La Corte empezó a funcionar en el 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes terribles cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda, y a 20 años de la adopción del Instituto de la Corte Penal Internacional, se han logrado adelantos importantes en el mundo donde se reconoce la importancia de la justicia universal. En el preámbulo de la Corte Penal Internacional se establece que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común, y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento, teniendo presente que en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional no deben quedar sin castigo y que tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, deciden poner fin a la impunidad de los crímenes y a contribuir a la prevención de los nuevos crímenes, y reconocen que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra responsables de crímenes internacionales, reafirman los propósitos y principios de la Carta de la ONU, y en particular que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con el propósito de la ONU, destacando que en este contexto que nada de lo dispuesto en el presente estatuto debería orientarse en el sentido de que se autorice a un Estado parte a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos de otro Estado, decididos a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas, que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la humanidad, internacionales todos en su conjunto por la paz. Destacan que la Corte Penal Internacional, establecida en virtud del presente estatuto, será complementaria de la jurisdicción penal nacional y decididos a garantizar que la justicia internacional
sea respetada y puesta en práctica en forma duradera, han convenido en establecer la Corte Penal Internacional en 1998 y vigente desde